Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué felices estamos nuevamente de estar con ustedes. Hoy tenemos una invitada especial, Diana de Rondó. Bienvenida. Gracias por invitarme. Es un privilegio para mí compartir lo que el Señor hace en mi vida. Damos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a comenzar compartiendo el testimonio de Diana de Rondó. Y nos gustaría saber, Diana, hace 30 años, ¿qué pensaba de Dios? Hace 30 años era joven. Estaba en realidad apartada de Dios, totalmente apartada de Dios. Tenía una religión que no me satisfacía, no me daba respuestas a la interrogante de la vida que todos tenemos en algún momento de la vida. El interrogante, ¿qué será de nuestra vida después? Y no tenía en quién confiar como para pedir ayuda, y el Señor ha sido en todos estos 30 años mi fortaleza, mi refugio, mi consolador, mi ayudador. He podido ver su mano en 30 años, siempre conmigo, nunca me ha abandonado, no me ha decepcionado. Y yo me pregunto, como el cantante, ¿qué sería de mí si no tuviera al Señor? Así es. ¿Y en qué momentos podría compartirnos le ha sido Dios su fortaleza? En las pruebas difíciles de la vida, que siempre llegan pruebas en el matrimonio, con los hijos, en la situación económica, en todas las circunstancias de la vida, el Señor ha sido mi fortaleza, en cada instante, en cada momento. ¿Y cómo es que Diana cambió el concepto de Dios y consideró servirle? Cuando le entregué mi vida a Cristo, hubo una transformación inmediata, automática. Y uno nace en el corazón de uno servir al Señor. Al inicio de mi cristianismo, de mi carrera como cristiana, siempre quise servirle al Señor y servía con los niños de la calle, dándoles estudios bíblicos dentro de lo que yo podía, de mi pequeña capacidad para enseñar la palabra de Dios, para que los niños y jóvenes conocieran al Dios que yo acababa de conocer. Pero eso nace en el corazón de uno al entregarle su vida a Cristo. ¿Y qué significa entregarle su vida a Cristo, por si alguien en la teleaudiencia quiere saber? Sí, tomar la decisión de que el Señor tome las riendas de nuestra vida, de nuestro corazón, reconocer que Él es el único Dios. Jesús es el camino al Padre, Él es el único, no hay otro camino, solo Jesús. Él dio su vida por mí para perdonarme de todos mis pecados. Esa fue una de las cosas que me llamó la atención a mí recién convertida. Comencé a escudriñar la palabra y a descubrir que el montón de cosas que yo hacía eran pecado. Y en mi juventud, para mí, nada era pecado. Yo pensaba que el único pecado era matar. Cuando me di cuenta que hay muchas cosas de las que hacíamos antes, sigo haciendo, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Pero reconocer que Jesús es el único que me perdonó de todos mis pecados, que llevó mis pecados en la cruz del Calvario y que Él resucitó al tercer día para darme a mí vida eterna, y que no son mis obras, ni lo que yo haga, ni porque yo soy buena o porque no he matado, que me voy a ir al cielo. Entonces yo le entregué mi vida voluntariamente, porque no es la religión de mis padres, no es en la religión que yo nací, sino que es una decisión propia, voluntaria, de entregarle mi vida a Cristo y que Él sea el dueño de mi vida, porque Él pagó el precio en la cruz. Sí, y desde el punto de vista bíblico podríamos entender como pecado
toda actitud, toda conducta, todo pensamiento que se revela contra Dios. Pero si alguien no sabe ni quién es Jesús, ni quién es Dios, cuáles son los mandamientos de Dios, puede vivir pecando sin darse cuenta que está pecando. Ahora, ¿qué tipo de pecados podríamos decir que Diana no consideraba pecado? Bueno, la mentira es un pecado. Los malos pensamientos es un pecado. Las malas palabras es pecado. La desobediencia es pecado. La rebeldía aún a las autoridades, a los maestros, a los padres. La falta de honrar a los padres como uno debe es pecado. Hay tantas cosas que son pecado que la verdad es que uno vive en un mundo de pecado y no se da cuenta de que también las otras personas lo contaminan a uno. Hay cosas en la televisión que uno no debe de ver, ¿verdad? Que son pecado. Ser violento, ser enojado, el rencor, la falta de perdón. Todas esas cosas ofenden al Señor, que es santo. No andar en santidad es pecado. El exceso de alcohol, el fumar cigarros, tantas cosas. Y ha sido fácil para Diana perdonar alguna ofensa grave, alguna traición. ¿Quién no sufre traición de alguna amiga o alguna persona? A personas que uno instruye también habrá momentos que le fallan. ¿Qué ha hecho Diana para perdonar a las personas que le han fallado? El perdón es algo bien difícil. El perdón es algo bien difícil, pero yo he aprendido a perdonar porque el Señor me ha perdonado. He aprendido a perdonar porque el Señor me ha capacitado para perdonar. Y cuando se me dificulta perdonar porque la ofensa es demasiado grande, le pido ayuda al Señor, le digo, Señor, ayúdame. Y en obediencia a ti, yo voy a perdonar. Y la transformación es increíble, hermana, porque aún yo le testificaba a una de mis hijas y le decía, el perdón te capacita para amar. Porque si uno no perdona, uno no puede amar. Y para mí ese ha sido como un termómetro que yo siento que he perdonado. Porque a veces uno dice, yo perdono, pero no olvido. Ese es el dicho popular. Pero cuando uno ha perdonado como Dios quiere que perdonemos y como Él nos perdonó a nosotros, el Señor lo capacita para amar. Y a veces hasta me extraño que yo pueda amar a la persona que me ha ofendido y es porque le he perdonado. Entonces, es una capacidad sobrenatural que solo la da Dios si uno se dispone a perdonar, porque si uno no se dispone, Dios no va a obligar a nadie a perdonar. Y esa es parte de la bendición de tener a Jesucristo en el corazón, nos da esa capacidad de perdonar. Sí, así porque es, experimentamos el perdón de Él en nuestras vidas. Así es. Entonces es ahí donde viene la capacitación, porque uno dice, bueno, si Él me perdonó, Exactamente. yo debo perdonar, porque así lo dice Así la lo palabra. dice la palabra. Y trae alivio. Trae paz. Alivio al dolor que aquella ofensa provocó. Sí. Trae alivio. Ya hay bálsamo, ya no más se está viendo ese dolor. Para ese nada, pesar. para nada. Y cuéntenos, ¿cómo fue que comenzó a servir a Dios? ¿Y en qué le ha sido a usted de bendición estudiar en el bíblico? Como le decía, yo desde que me convertí, siempre le quise servir al Señor porque fue algo que el Señor puso en mi corazón. Antes tal vez no tenía yo el deseo de servir. Y poquito a poco fui sirviendo en distintas áreas. Sin embargo, uno sabe que uno no está capacitado para servirle al Señor y uno anhela hacer las cosas bien, con excelencia, porque Dios es un Dios excelente que se merece lo mejor. Y fue así como después de tantos años que me invitaban a inscribirme en el bíblico, pero uno siempre dice, estoy muy ocupada, que los hijos en el colegio, que el trabajo. Así es que al fin tomé la decisión una vez de entrar al bíblico y capacitarme para que el Señor me ayudara, me instruyera
a servirle mejor. Y es así como siento yo que estoy mejorando un poquito, aunque es difícil. Uno quisiera hacer las cosas mejor para el Señor, pero en el bíblico uno aprende muchas cosas que le ayudan a uno a servir mejor, a hacer las cosas para el Señor, que es el mejor jefe, el mejor patrón, es el que mejor le paga a uno, es el que uno se deleita sirviendo y uno quisiera dar más, pero hay veces la misma vida no le permite darle más al Señor, pero sí. Y está sirviendo en las escuelas. ¿Qué ha descubierto en los niños ahí en las escuelas? Ay, los niños felices, los chiquitines encantados, y como hay unos que están aprendiendo a leer, ayer visitamos unos niños de primer grado, entonces todos quieren leer, es como una competencia, leyendo su proverbio, aunque sea despacito, pero ellos están deseosos de leer y felices de que les enseñáramos el librito, el regalo de Dios. ¿Tendrán necesidades espirituales esos niños? Sí, tienen necesidades espirituales. Desde pequeñitos hay ausencia de un padre, de una madre, hay lo que le llaman ahora el bullying, el rechazo, y los niños se sienten que los tomamos en cuenta y de que les llevamos un regalito a todos por igual. Pero me gustaría saber, porque tal vez alguien piensa que un niño de 5 años, una niña de 9 años no tienen necesidad de Dios ni de ninguna religión, como llaman algunos. Pero, ¿qué tipo de necesidades internas provoca el que un niño no tiene a su papá? O que tal vez una niñita tiene una mamá que tiene una vida bastante difícil y tal vez con problemas de moral. Y esas niñitas en la escuela, como dijo usted, sufren bullying. Pero ¿a dónde les lleva esos problemas a estos niñitos? Sí, como los proverbios son enseñanzas de cómo conducirse en la vida. Entonces, allí el niño encuentra sabiduría, aunque sea pequeñito, pero ya es un buen consejo, porque el lenguaje en que estamos dando los proverbios es un lenguaje bien accesible a los niños. Y los maestros van a continuar compartiendo la palabra con los niños. Y el niño puede ver reflejado en un proverbio del día un problema que está tal vez sucediendo en su hogar, pero al mismo tiempo de ver el problema, ve la solución, porque se le presenta la solución. Así es. Es interesante porque escrito está que no regresará vacía esa palabra. Ustedes están sembrando y pronto vamos a cosechar. Amén. Esas criaturas, esos niños son el futuro de nuestro país y se Amén. está sembrando en buena tierra, en niños chiquitos, en adolescentes incluso. Sí, y sí. entiendo de que hay hasta testimonio de jóvenes que ya comparten con otros hasta fuera de las instituciones. Creo que escuché de que había una que le entregó su librito